El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23 en la mañana. Gracias por acompañarnos, gracias por la sintonía. Siempre muy honrados nosotros en este espacio de contar con su gentil preferencia, con sus aportes, con sus mensajes, con sus críticas, no con los insultos. Siempre hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Llegamos este martes 21 de abril del 2020 para comentar una serie de temas. Quiero empezar por mostrarles, sobre todo a quienes nos siguen en la transmisión del Facebook Live, y les voy a relatar para quienes en cambio nos siguen por la señal de radio. Yo en varias ocasiones, y me habrán escuchado y me habrán leído que para determinadas situaciones yo digo que este país, que nuestros comportamientos, que nuestras actitudes no nos elevan a la categoría de ciudadanos. Ciudadano es el que reside en una ciudad. Se piensa que esta no es una ciudad, sino una aldea. Somos aldeanos. Pero creo que inclusive al utilizar esos términos estoy siendo ofensivo con las aldeas y con los aldeanos. Porque en las aldeas, quienes residen allí, los aldeanos, cuidan su entorno. Hay mayor empatía. En las aldeas hay mayor empatía. Hay una mayor forma de cuidar el entorno, de cuidar la naturaleza, de ayudarse entre ellos. El otro día también posteaba y decía, somos una selva. A propósito de comportamientos que hemos tenido en los últimos días, que ha tenido nuestra sociedad en los últimos días. Y alguien me escribió al Twitter y me decía, a ver, en la selva también los animales saben convivir y cuidan su entorno. No sé cómo podemos calificarnos como sociedad, créanme. Y no es que uno pretenda comentar o cuando uno refiere este tipo de cosas crea que está por encima del bien y del mal, porque yo he dicho varias veces, y ustedes les consta, sobre todo los que me siguen desde hace muchos años, ese no es el rol del periodista. O sea, los periodistas somos ciudadanos comunes y corrientes. No estamos por encima del bien y del mal. Los periodistas, sin embargo, tenemos una grave responsabilidad que no la tiene el ciudadano común, y es el de utilizar el micrófono, estar detrás de una cámara, estar detrás o al frente de un teclado, para escribir, para hablar, o para aparecer en televisión, o en estos medios digitales. Esa es la responsabilidad del periodista, pero de modo alguno el periodista está por encima del bien y del mal, y no es que se busque la sociedad perfecta. El problema es que nuestra sociedad lamentablemente se deja ver en mínimos, porque debe haber mínimos de comportamiento, actitudes mínimas para el comportamiento nuestro como ciudadanos. Y a mí me parece que estas 5 semanas de aislamiento, iniciamos ayer la 6ª semana consecutiva de aislamiento, otra vez nos han develado lo que somos. Nos hacemos los vivos, casos de viveza criolla, peleamos con la autoridad, y no me refiero, ayer maticé el comentario, ¿no? Respecto, por ejemplo, de separar los que pueden quedarse en casa y aquellos que no pueden por sus propias necesidades. Yo separo aquello. Y hablo de aquellos que, pudiendo quedarse en casa, infringen las normas. Salí de mi casa a las 5:30 de la mañana y ya estaban los paseadores de los perros, trotando en la calle. Trotando. Se supone que hay que respetar el aislamiento social. No importa que sean las 5:30 de la mañana. No importa que salgan con mascarilla. ¿Cuál es el objetivo de salir a trotar a las 5:30 de la mañana? Perdónenme, yo no lo entiendo. Yo puedo entender que hay una necesidad de ir al mercado, que hay una necesidad de ir a la panadería, a la tienda, al supermercado. Sí, se puede entender. Puedo entender, y lo comentamos ayer en estos micrófonos, que hay necesidades, por ejemplo, de personas que no tienen para parar la olla y que necesitan pararse en una esquina a hacer malabares. Pero hay una necesidad de aquellos que salen a trotar o a caminar a las 5:30 de la mañana, con los perros en las calles. Acabo de pasar, antes de llegar acá a la radio, 10 para las 6 de la mañana, ya una cola enorme afuera del supermercado, que está ubicado sobre la avenida 6 de diciembre y Portugal. Una cola enorme, antes de las 6 de la mañana. Y ayer fue igual. Entonces, seguramente habrá siempre habrá excusas, siempre habrá explicaciones, siempre se dirá alguna cosa, pero yo voy a los hechos. Y voy a los hechos que además develan un grado de ignorancia
que tiene un segmento de la sociedad. Ruédeme, por favor, DJ. Seguramente varios de ustedes deben haber visto unas imágenes que fueron captadas en el sector de la ferroviaria, en el sur de la capital. Para quienes nos están siguiendo en la señal de Facebook, lo van a ver en este momento, a un costado de la pantalla. Tenemos justamente a unos individuos que no respetaron la presencia de la autoridad, Policía Nacional y agentes metropolitanos de tránsito, que pretendían poner orden. Esto, entiendo, ocurrió hace 2 días en el sector de la ferroviaria. Este video lo... Habrá que ver cuáles son las nuevas medidas de seguridad que ha anunciado el gobierno para la emisión de los salvoconductos. Estoy de nuevo en Facebook. Conéctense, por favor, los que ya estaban escuchando por radio. Estoy de nuevo en Facebook. Gracias DJ. Usted siempre con sus manos mágicas. Estoy de nuevo en Facebook, conéctense. Se nos cayó la transmisión, pero estamos, vamos, regresen. Muchas gracias. Déjenme pegarme un sorbo de café. Buen día. En esta mañana, retornen por favor al Facebook. Ya estamos nuevamente con esta transmisión a través de las fanpage de Primera Plana y también de Majestad Radio. Bueno, retomo justamente el comentario para quienes nos estaban escuchando, nos estaban siguiendo en Facebook. Miren ustedes cómo proyectamos esas imágenes de lo que somos. Somos realmente una sociedad ingobernable, inmanejable. Lo que ha pasado en la ferroviaria en Quito, lo que ha pasado ayer en Guayaquil, devela que somos una sociedad inmanejable. Realmente inmanejable, lo que está pasando en nuestro país. Vamos a ver si es que el día de hoy se conocen, entiendo que anoche se emitieron la información completa sobre los nuevos protocolos para acceder al salvoconducto. Ojalá que haya mayor control. Nosotros ya lo advertimos hace algunos días y expresamos en este espacio nuestra total coincidencia con la visión que había manejado el alcalde metropolitano hace algunos días sobre quiero encontrar el término adecuado, esta masificación de los salvoconductos a través de las facilidades de acceso en la página web del Ministerio de Gobierno. Uno publicaba la información y el Ministerio accedía a dar el salvoconducto. Yo no sé si 2 millones de salvoconductos es un número manejable para un estado de emergencia y para la naturaleza de las excepcionalidades emitidas por las autoridades. No lo sé. O sea, si yo digo 2 millones de salvoconductos, no sé cuántos vehículos tiene el Ecuador. No tengo la menor idea. Entiendo que somos 17 millones de habitantes, pero no todos manejan. 2 millones de salvoconductos me parece una cifra inconmensurable. No sé si es una cifra adecuada, no lo sé. No quiero hablar en función de la ignorancia en ese tema. Pero sí me gustaría saber cuáles serán los controles adicionales que va a aplicar el Ministerio de Gobierno una vez que caduque mañana miércoles los salvoconductos para los vehículos particulares y el viernes los salvoconductos para los vehículos de empresas. ¿Cuáles van a ser las mayores seguridades que se van a aplicar? ¿Cuáles van a ser? Lo vamos a conocer seguramente el día de hoy porque, insisto, anoche ya se difundieron las nuevas políticas. De lo que sabía hasta ayer, seguía habilitado el mismo enlace para poder acceder al salvoconducto y con las mismas facilidades hasta ayer, con las mismas facilidades. Quisiera saber cuáles van a ser las nuevas medidas de seguridad. Lo cierto es que hay que controlar la emisión de los salvoconductos. Este es un tema necesarísimo. Hay que controlar la emisión de los salvoconductos. Entregarlos bajo estrictos controles y no masificar el acceso, porque de lo contrario, cada quien va a invocar una necesidad. Delimitar las necesidades específicas de la población para poder acceder a los salvoconductos. De esto habrá que seguir hablando. Un par de cosas adicionales, lamentablemente con lo que se nos cayó la transmisión, se nos va a quedar la profundización de algunos temas, pero ya habrá tiempo, siempre habrá tiempo para seguirlo haciendo. Hay un par de
situaciones ocurridas ayer. Empiezo por la cadena del presidente de la República, del presidente Lenín Moreno. Presidente Lenín Moreno ayer a las 20 horas se presenta en cadena nacional para referir la situación del país, fruto de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus COVID-19 y también por la impresionante e inédita caída de los precios del petróleo. Por cierto, y hago una digresión y gracias al portal Petroenergía que siempre nos postea, nos taguea información. Hoy el WTI amanece con menos $6.31. Sigue en números negativos el WTI. Ayer el presidente Lenín Moreno ha advertido que Ecuador enfrenta el momento más crítico de su historia tras la caída sin precedentes del precio del petróleo. El presidente Lenín Moreno ha vuelto a referir su acercamiento con organismos financieros internacionales, ha vuelto pues a destacar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, calificó como un logro la decisión de los tenedores de la deuda de aceptar el pedido del Estado ecuatoriano de un diferimiento hasta el 15 de agosto del pago de los vencimientos por intereses, lo que según el gobierno ecuatoriano permitirá pues liberar 811 millones de dólares que evidentemente mucha falta le hacen al Ecuador. Ha señalado que el gobierno ecuatoriano ha emprendido una cruzada diplomática con países amigos para lograr apoyo ante la situación crítica del Estado ecuatoriano. Ha dicho que los servidores públicos no podrán volver a ganar lo mismo que antes. Adelantó que la crisis nos va a hacer pasar momentos muy difíciles como nación e incluso podría complicar operaciones económicas futuras. Digamos esto como lo más trascendente, lo más relevante de lo que ayer dijo el presidente de la República. Pero hay un par de cosas que quiero comentar. La primera, nos seguimos quedando en el aire, como ocurrió la semana anterior cuando el señor presidente de la República anunció la reducción del 50% de los sueldos del primer mandatario, del vicepresidente, de ministros y viceministros, sin ningún tipo de esquema, porque hasta el sol de hoy no conocemos cuál va a ser la nueva escala salarial. La ley orgánica del servicio público establece que nadie puede ganar más que el presidente. Si el presidente se reduce el sueldo a poquito más de $2.500, porque actualmente el sueldo es de $5.072. Recuerden ustedes el ejercicio que hicimos en estos micrófonos la semana anterior. ¿Qué va a pasar con el resto de escalas? ¿Qué va a pasar con el resto de servidores públicos? ¿Ya está lista la tabla? ¿Ya la han diseñado? ¿La pueden mostrar? Hasta el sol de hoy no conocemos cuál va a ser la tabla de los salarios del sector público. Y me refiero al nivel jerárquico superior. No conocemos cuál es esa tabla. Pero 2 veces se ha insistido en el anuncio. Tanto a través de la cuenta Twitter del presidente, donde se generó por primera vez el anuncio la semana anterior, y luego en una cadena igualmente la semana anterior. Pero hasta este momento no lo conocemos. Ayer el presidente ha dicho que los servidores públicos no podrán volver a ganar lo mismo que antes. ¿A quiénes nos estamos refiriendo, señor presidente? ¿Solamente al nivel jerárquico superior o también estamos hablando de los otros servidores públicos? ¿Qué va a pasar con los contratos que están vigentes en este momento? ¿Se van a dar por terminados? ¿Se van a generar nuevos contratos? ¿Qué va a pasar con los servidores públicos que tienen nombramiento, a los cuales no les pueden revisar el sueldo, no les pueden bajar el sueldo? O sea, son inquietudes totalmente normales, lógicas, que planteo desde mi condición de periodista porque me queda la duda. Cuando hablamos de que los servidores públicos no podrán volver a ganar lo mismo que antes, ¿nos referimos a todos? ¿Nos referimos a los que ganan más de $2,000, más de $1,000? ¿Qué pasa con aquellos que ganan menos de $1,000? ¿Qué va a pasar con los salarios de las instituciones autónomas sobre las cuales el presidente de la República no tiene injerencia para la fijación de sueldos, más allá de que evidentemente tampoco en las autónomas se puede ganar más que el salario del presidente de la República? Esto no se explicó ayer otra vez. Fue nuevamente un anuncio general el que hizo el señor presidente Lenín Moreno en su presentación en cadena nacional. Y lo otro, otra vez, por enésima ocasión, sigue el señor presidente de la República refiriendo la crítica situación con la que él argumenta recibió el país. 3 años después, seguimos con el mismo discurso. Y aquí 2 reflexiones, respetuosamente lo digo. La primera, Lenín Moreno
el actual presidente de la República fue 6 años vicepresidente de ese gobierno que, según él, le entregó el país en unas tétricas condiciones económicas. Fue 6 años vicepresidente, entre el 2007 y el 2013. Y luego siguió siendo parte de ese proyecto político como delegado de Naciones Unidas para las Discapacidades con sede en Ginebra. Creo que eso también hay que referir. Lenín Moreno, hoy presidente de la República, fue parte de ese gobierno que, según él, le entregó en soletas la caja fiscal, que es un tema que no se puede perder de vista. No era un ministro de Estado, no era un funcionario cualquiera, era el segundo mandatario y fue el vicepresidente durante 6 años. ¿No sabía el señor vicepresidente de la República de aquel tiempo, hoy presidente, la crítica situación con la que se estaban manejando las finanzas públicas por parte del gobierno anterior del que fue parte? Es una pregunta que me hago. Y luego, 3 años después, seguimos con el mismo discurso. Está claro que, según la visión del presidente Moreno, el país le fue entregado con una crítica situación. Creo yo que el discurso tiene que ser más propositivo. Ya está claro, lo ha repetido hasta la saciedad. Pero en cada presentación se sigue repitiendo lo mismo. Y lo mismo hacen varias autoridades. Muy lejos de reconocer que también en el actual gobierno han cometido errores. Y muchos errores. Como los cometió el gobierno anterior. Pero no tiene sentido que cada presentación de alguna autoridad se siga refiriendo al pasado. Pero en cada presentación. Por cierto, si esquilmaron las arcas públicas, para eso hay pues los canales regulares. Más allá de que hemos sido críticos igualmente sobre la forma como se han manejado esos canales regulares. Y me refiero a la Administración de Justicia, a la auditoría de las cuentas públicas a través de Contraloría. Son temas que no podemos perder de vista. Pero creo que ya es momento, 3 años después es momento de mirar hacia adelante. Es un gobierno que está a puertas de cumplir 3 años, pero se sigue responsabilizando al gobierno que hace 3 años dejó de ser tal. Creo que están fijadas, ya están delimitadas, ya conocemos las responsabilidades. El presidente Moreno y su gobierno han señalado recurrentemente esas responsabilidades. Vamos viendo más adelante. El discurso, creo yo, tiene que ser otro, pero se sigue manejando exactamente lo mismo. Lo voy a reservar para mañana en honor al tiempo. Insisto, la caída de la transmisión del Facebook nos complicó, pero lo reservamos para mañana. Finalmente, el gobierno ya no va a hablar de muerte cruzada, o al menos eso quedó ayer claro, luego de una nueva declaración de la ministra de Gobierno. La doctora María Paula Romo, hace 3 días, frente a una pregunta del colega Juan Carlos Calderón, la noche del viernes dijo, Juan Carlos le preguntó de la muerte cruzada y la ministra dijo lo que sea necesario para tener una salida. Ayer, 20 de abril, la ministra modifica ese discurso y dijo lo que creo yo debió haber dicho la noche del viernes. Para nadie el escenario de la muerte cruzada es un escenario ideal. Esta debió haber sido la respuesta de la ministra el viernes y no dejar de forma tan abierta, haciéndonos pensar que el gobierno sí está pensando en el escenario de muerte cruzada, que es totalmente inconveniente en estas circunstancias. Y me reservo para mañana para explicarles por qué es inconveniente, desde el punto de vista político, democrático y de los plazos. No tiene sentido que en este momento disuelvan la asamblea y convoquen elecciones anticipadas. No tiene sentido. Lo vamos a hablar mañana. Y también mañana vamos a hablar sobre también el anuncio generado ayer por el señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que luego se intentó explicarlo a través de un comunicado. Otra vez, los primeros mensajes se hace ruido y les toca sacar un comunicado o emitir declaraciones aclaratorias. La importancia del primer mensaje, amigos y amigas. De eso vamos a hablar más adelante con Andrés Seminario, aquí en A Primera Hora.